Bueno, entonces ya te expliqué el método Alten Performer del botón crear. Ahora te voy a explicar el método crear en la clase de archivo texto. Aquí está, mira. Pues no retorna nada, así que déjame, le voy a poner aquí un blanco para que esté un poquito más claro, ¿no? Ahí se ve mejor ya. Mira, el método crear no retorna nada, tiene de parámetro el nombre de archivo que se va a crear. Esta extensión throws ya te la expliqué, pero voy a volver a explicártela. ¿Sale? Voy a borrarla. Y inmediatamente vamos a tener un error. Bien. Lo primero que debes de saber es que vamos a utilizar la clase FileWriter para crear un archivo texto. Esta clase permite crear flujos en RAM para precisamente crear un archivo. Entonces a ese flujo le llamé FW de FileWriter. Y como es un objeto, el flujo es un objeto, tienes que hacerles unión, FileWriter, y el constructor está sobrecargado del FileWriter, esta clase. La sobrecarga que voy a utilizar es que voy a mandar el nombre del archivo. Entonces lo que va a hacer esta sentencia es crear un flujo que te crea un archivo en memoria secundaria. Ese archivo se llama nomarch. Nada más que aquí, si no se puede crear el archivo, pues esta sentencia te va a crear un error del tipo IOException. Entonces, primero tienes que declarar la biblioteca de clases FileWriter. Ahora, me vas a decir, oye, ¿por qué creas por qué importar, la clase IOException? Si aquí no se ve. Bueno, mira, cualquier operación sobre flujos, sobre archivos en RAM, ¿verdad?, te puede crear esta excepción. Ahora, antes de seguir con esto, quiero decirte que voy a utilizar un try con recursos. ¿Qué significa un try con recursos? Ahí te va. Un try con recursos es aquel que dentro de los paréntesis antes de su bloque se definen los recursos. Por ejemplo, yo aquí definí entre paréntesis al recurso FileWriter, ese recurso se llama FW, es un flujo, y ese recurso lo defino para crear un archivo. Ahora, la clase FileWriter es derivada de la clase Writer, y esta clase abstracta implementa la interfase autocloseable. ¿Qué significa? ¿Verdad? Que no vamos a cerrar el archivo explícitamente, sino que el archivo se va a crear implícitamente. ¿Cómo? Después de que se acabe el bloque del try, que está entre esta llave y esta otra, y que ahorita nosotros la tenemos en blanco, que no vamos a hacer nada más que crear el archivo. Después de que se acabe este bloque, el recurso Java lo cierra automáticamente. No es necesario crear un método para cerrar el archivo, solito se cierra. Entonces ya así nos evitamos de hacer un método cerrar, ¿no?, para cerrar el archivo que
que se quedó abierto, porque mira, cuando tú utilizas un flujo, en este caso FileWriter, el archivo se crea, pero se queda abierto. Y se queda abierto para que tú hagas cualquier sentencia dentro del try. En este caso no vamos a hacer nada porque solamente nos interesa crear el archivo. Ahora, vamos a volver al código. O antes de volver al código, te voy a llevar aquí al final y quiero que leas esto. Fíjate, si el archivo cuyo nombre es nomarch y que usted va a crear ya existe, entonces los contenidos de este archivo que ya existe serán eliminados, o sea, se van a perder. Si no existe el archivo nomarch, entonces Java lo crea. Fíjate, si existe, Java elimina todos los contenidos al crear el archivo y entonces se queda en blanco, solamente tendrá el carácter EOF. Y si no existe el archivo nomarch, entonces Java crea el archivo. Ahorita te voy a decir en qué directorio. Bueno, ok, entonces vete de nuevo aquí. Entonces, ¿qué te dice este error? Dice que como hay un error IOException dentro del método, ¿verdad? Entonces tú tienes que lanzar o implementar la extensión throws, donde le vas a indicar a Java que este método puede lanzar la excepción IOException, ¿sí? Aquí, al usar este flujo. Entonces, si te fijas, si aquí hay una excepción, este método fue llamado desde el frame, desde este método, del Action Performer. Pero si te fijas aquí, tenemos el try, y entonces aquí cachamos la excepción que se produce precisamente en este método. Muy bien, entonces ahorita ya esto se te hace más claro, el uso del throws, ¿verdad? Que seguramente ya viste los videos precisamente de excepciones, ¿verdad? De la lista de reproducción de excepciones. Muy bien, nos vemos en el siguiente video donde vamos a ver si efectivamente se crea el archivo. ¿Qué te parece? Bien, nos vemos pues.